Buenos días. En esta clase, esta es la primera clase de 6. Vamos a usar 6 videos para explicar el procedimiento o una aplicación, más que un procedimiento, una aplicación de las integrales definidas que sirve para calcular el volumen de sólidos de revolución. En esta primera clase vamos a explicar lo que son los sólidos de revolución y el fundamento geométrico que está detrás de este método. En la segunda clase vamos a explicar el fundamento analítico del método y en las otras 4 que restan vamos a dar ejemplos de distintos casos, distintas posibilidades para calcular volúmenes de sólidos de revolución. Primero, definamos lo que es un sólido de revolución. ¿Sí? Un sólido de revolución es aquel que se obtiene cuando una superficie plana, con esto, gira, puede girar de esta forma o puede girar así, ¿sí? De esta manera, pero la idea es que la superficie dé una vuelta, un giro, una revolución alrededor de un eje, ¿sí? Ese eje es una línea recta y la superficie gira alrededor de la recta, y hay que imaginarse esto, que a medida que la superficie va girando, va describiendo, ¿sí? Va describiendo un sólido. Cuando da una vuelta completa se genera un sólido. Puede girar, bueno, nosotros vamos a usar los ejes coordenados, pero puede girar alrededor del eje X o del eje Y. Por ejemplo, aquí tenemos esta superficie que es un rectángulo. Si nosotros hacemos que gire de una vuelta completa alrededor del eje X, así por ejemplo, hay que imaginarse esto, va a generar, ahí no está terminado todavía, se supone que está girando aún, un cilindro. ¿Sí? Entonces, el cilindro es un sólido de revolución, ¿sí? Porque se puede obtener de esta forma por el medio de un giro de una superficie plana. Si tenemos un triángulo, por ejemplo, y hacemos que ese triángulo dé un giro con respecto al eje X, entonces nos va a quedar como sólido el cono. El cono es otro sólido de revolución. No es un sólido de revolución un cubo, por ejemplo. No hay forma de obtener un cubo con una rotación. Pero sí una esfera. Si nosotros tomamos un semicírculo y hacemos que el semicírculo dé una rotación, un giro, se nos va a generar una esfera. Bueno, esa es la idea, ¿sí? Así hay infinitos sólidos de revolución. Lo que vamos a explicar es un método que sirve para obtener el volumen de un sólido de revolución. No tanto el volumen de un cilindro, de un cono, de una esfera, porque estos sólidos ya tienen una expresión matemática que permite obtener su volumen, ¿sí? Dicho sea de paso, y aquí hago un pequeño paréntesis, esas expresiones matemáticas, por ejemplo, pi por radio al cuadrado por altura, ¿sí? O un tercio de pi por radio al cubo, ¿sí? No, un tercio de pi por radio al cuadrado por altura. Y ahí está, no me acuerdo. 4 tercios de pi por radio al cubo creo que es, pero no estoy seguro, ¿sí? Bueno, esas fórmulas que sirven para calcular volúmenes de estos sólidos se obtienen a partir de una integral definida. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es el caso que vamos a resolver nosotros? El caso general va a ser el volumen de un sólido que se obtiene cuando una superficie limitada por, aquí van a estar los límites, y igual f de x, ¿sí? X igual a esta recta, x igual a b, y eje x, ¿sí? Toda esta superficie gira a una vuelta con respecto al eje de las x y nos genera un sólido cualquiera, ¿sí? Este sería el caso general de sólido de revolución. Después vamos a ver otros. El proceso, el esquema, o sea, la fundamentación geométrica del cálculo tiene que ver con esto. Tomo esta superficie y la divido en n, ¿sí? Aquí hay n rectángulos. Ya vamos a ver cómo se hace analíticamente esto en el próximo video. N rectángulos elementales. Hago girar esos n rectángulos elementales. Aquí lo que hago es tomar uno, supongamos este, ¿sí? Este rectángulo elemental, ese, y lo hago girar con respecto al eje X y me va a generar lo que se llama un cilindro elemental. ¿Bien? Un cilindro elemental. En realidad tengo que hacer esto con todos. ¿Bien? Pero si hago girar a todos los cilindros elementales, ¿sí? Hago que todos los n den una revolución, se me va a generar un sólido cuyo volumen no es el del sólido original, ¿sí? Pero es aproximado.
Es un volumen aproximado. Si uno quiere más precisión, acá yo tengo n cilindros elementales. Lo que tengo que hacer es aumentar la cantidad de cilindros elementales o aumentar la cantidad de rectángulos elementales. Entonces lo que tengo que hacer es que n tiende a infinito, ¿sí? Entonces n va a empezar a crecer y se va a generar un sólido formado por cilindros elementales, pero cada vez más pequeños. Y cuando n tiende a infinito, esta altura de los cilindros, esta es la altura del cilindro, porque están acostados, la altura de los cilindros elementales va a tender a cero y al final vamos a tener el volumen del sólido que estamos buscando. Ese es el fundamento del proceso el fundamento del proceso. Eso es lo que quise decir. Hay que tenerlo claro antes de encarar la parte analítica, ¿no? Bueno, esperemos que se entienda hasta acá. En la segunda clase vamos a ver cómo se logra esto analíticamente. Hasta luego.